¿Cuáles fueron los motivos por los que unos evangelios forman parte de la Biblia y otros fueron silenciados? ¿Habrían sobrevivido las jerarquías eclesiásticas si su mensaje se hubiera propagado? ¿Quiénes son y qué decían los profetas que fueron callados durante siglos? En el año 312, Constantino, un emperador criado bajo el paganismo romano, un hombre que creía en muchos dioses, vivió una revelación antes de una batalla. Constantino tuvo un sueño donde una voz le decía que si utilizaba durante la batalla una cruz, un crucifijo, la ganaría. Y dice la leyenda que así fue. En la batalla de Puente Milvio derrotó a Magencio, logró unificar el imperio que había estado dividido en una tetrarquía y pues se hizo bautizar. Y esto lo convirtió en el primer emperador romano cristiano, lo cual va a ser muy significativo y muy relevante para el proceso de consolidación político del cristianismo. A partir del triunfo de Constantino, la religión católica cambiaría para siempre con el Concilio de Nicea. Este concilio lo ordena el emperador Constantino para hacer al cristianismo una religión imperial. Y porque había varios cristianismos. Estaba un cristianismo monofisista, estaba el cristianismo que le llamaremos después católico, estaban los cristianos gnósticos, o sea, había muchos cristianismos. Para unificarlo, Constantino ordena que los obispos de todos esos cristianismos se reúnan en el año 325 en la ciudad de Nicea para elegir cuáles narraciones, dichos, vida y obra de Jesús son reales, revelados y cuáles no. Evidentemente que hubo un interés político de Constantino de unir en un mismo texto, un texto dialogante, los escritos más representativos o de las comunidades cristianas de mayor valor en número o prestigio del Mediterráneo. Los evangelios que aparecen en la Biblia presentan graves errores históricos y geográficos que una lectura precisa empieza a mostrarte. ¿Pudo ser un emperador romano que adoraba al sol el que sentó las reglas básicas de la Iglesia Católica como se conocen hoy? Constantino gobernó a partir del año 313, es decir, el siglo IV. Para el siglo IV ya estaba decidido, ya era un hecho histórico los libros que los creyentes consideraban inspirados. Es más, algunas de las persecuciones imperiales contra los cristianos exigían que la gente entregara los libros sagrados, o de lo contrario los mataban. Muchos cristianos estuvieron dispuestos a morir en la hoguera por no entregar los libros sagrados. Y esto es antes de Constantino. Los gnósticos perdieron su primera batalla. Sin embargo, no sería la última ni la peor de sus derrotas. Cualquier libro del cristianismo que se separara de la lista considerada sagrada por orden del emperador Constantino quedaba fuera, se volvía apócrifa. Cualquier seguidor de estos textos, de estas creencias, a partir de ese momento se consideraba hereje, que significa otro, o el que piensa diferente. Para muchos especialistas, los evangelios prohibidos constituyeron un campo de batalla en el que se libró la guerra entre los gnósticos y la jerarquía eclesiástica. Una lucha que, según cuenta la historia, ganaron los sacerdotes de la Iglesia Católica. Ya desde un primer momento parece haber generado polémica entre sus seguidores y por eso los evangelios, sean los canónicos o sean los apócrifos, reflejan interpretaciones diferentes de ese mensaje original de Jesús. ¿Qué hubiera ocurrido si la perspectiva gnóstica hubiera triunfado? ¿Cuál sería el rol de la mujer si los textos bíblicos hubieran sido reformulados o los textos gnósticos incorporados? ¿Cómo habría sido la Iglesia Católica hoy en día con estos manuscritos como protagonistas? Estas son algunas preguntas que se desprenden de la Biblia prohibida.